Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En la historia de hoy, seguimos a D, un albañil con mucha experiencia que en silencio usa sus propias manos ásperas y su determinación para construir una sólida casa de piedra para Huyen y su hija Maya, mientras el duro invierno se acerca poco a poco. Entre vientos helados, cansancio acumulado y sacrificios que no se dicen en voz alta D, convierte el amor y la responsabilidad en un hogar cálido y seguro. Un lugar que no solo protege el cuerpo del frío, sino que también cuida el corazón del miedo y la incertidumbre. Esta es una historia sobre la entrega sobre promesas silenciosas y sobre cómo el verdadero cuidado se demuestra con acciones, no con palabras. Después de muchos años trabajando en la construcción de, se ha vuelto realmente hábil. Sus manos endurecidas llevan las marcas de incontables días, levantando piedras, mezclando cemento y levantando muros que han resistido lluvia y viento. Para él, construir ya no es solo una forma de ganarse la vida, se ha convertido en un lenguaje silencioso para expresar responsabilidad y cariño. Ese invierno llegó antes de lo habitual. El aire frío empezó a colarse desde las primeras noches de la temporada, recorriendo todo el valle, mientras nubes oscuras y pesadas cubrían el cielo bajo como una advertencia. D escuchaba los pronósticos del tiempo, pero más importante aún, veía las señales reales, la escarcha que tardaba en desaparecer cada mañana, el frío punzante que atravesaba las paredes delgadas al caer la noche, y el silencio prolongado de las noches sin luna. Cada vez que visitaba la vieja casa de Huyen, su preocupación crecía. Esa pequeña casa los había protegido durante muchos años, pero ya no era suficiente. Las grietas en las paredes de madera dejaban pasar el aire helado, y el techo crujía cada vez que soplaba un viento fuerte. Huyen seguía sonriendo, ajustándose el abrigo y fingiendo que todo estaba bien, pero en su mirada se notaba la inquietud. Lo que más inquietaba a D era Maya. La niña solía acurrucarse junto al fuego con las manos pequeñas, aún frías a pesar de las mantas. Algunas noches, cuando la temperatura bajaba de golpe, Maya se despertaba temblando. Esa imagen se quedaba en la mente de D mucho después de irse como una pregunta silenciosa que no le permitía mirar hacia otro lado. Una tarde tranquila de pie frente a la casa antigua de levantó la vista hacia el cielo que se oscurecía. El peso de la responsabilidad le cayó de golpe en el corazón. Entendió que las palabras de consuelo no eran suficientes y que las reparaciones temporales no los protegerían del invierno que venía. Con las habilidades que había acumulado tras años de trabajo duro, supo que podía hacer más y que debía hacer más. D decidió construir una casa de piedra fuerte, duradera, un lugar donde el viento del invierno perdería su fuerza y el calor podría quedarse. No fue una decisión fácil. Ya podía imaginar los días largos y agotadores, los dolores constantes en el cuerpo y el sacrificio de tiempo y dinero. Pero todo eso era mucho más llevadero que la idea de que Huyen y Maya enfrentaran el invierno sin un refugio seguro. Cada piedra fue colocada con paciencia y cuidado. Cada pared que se levantaba era una promesa sin palabras. Bajo el frío y la luz apagada del atardecer, D seguía trabajando no para recibir reconocimiento, sino para proteger. Y cuando la casa fue tomando forma, el calor no estaba solo en el nuevo fuego del hogar, sino también en la mirada tranquila de Huyen y en la sonrisa serena de Maya mientras dormía. En su mente la casa de piedra ya existía desde hacía mucho tiempo, incluso antes de que los primeros cimientos tocaran el suelo helado. Imaginaba paredes lo bastante gruesas para frenar el viento del invierno, un techo firme capaz de resistir las tormentas de nieve, y en el interior un espacio cálido donde una pequeña familia pudiera respirar tranquila al caer la noche. Más que una construcción, era una promesa silenciosa que se había grabado en el corazón: protegerlos y cuidarlos de la única forma que sabía hacerlo,
construyendo algo lo suficientemente fuerte para sostener la vida y la esperanza durante el invierno más duro. La obra comenzó en silencio, sin anuncios ni necesidad de testigos. Cada mañana, cuando el sol aún dudaba detrás de la niebla blanca, Sud salía al exterior bajo un frío que calaba los huesos. Su aliento se convertía en finas nubes que se disipaban rápido en el aire. El suelo estaba húmedo por la escarcha y el viento cortante parecía poner a prueba su determinación. Pero Sud trabajaba con constancia y resistencia como si lo guiara una voluntad más fuerte que el clima. Arrastraba grandes piedras desde los alrededores, eligiendo cada una con la mirada de quien conoce bien su peso y su forma. Cada piedra se colocaba no solo con fuerza, sino con precisión y paciencia. El sonido regular del martillo, el mortero extendido con cuidado. Todo se unía en un ritmo familiar, marcado por años de experiencia y por un objetivo que nunca salía de su mente. Con el paso del tiempo, el invierno se acercaba cada vez más. Ráfagas repentinas barrían el terreno abierto, trayendo lluvia fría sin aviso, empapando la ropa y dejando los dedos rígidos por el frío. Había momentos en que las manos le temblaban por el cansancio. Los hombros ardían de dolor y la espalda se resentía tras un día entero de agacharse y levantar peso. El cuerpo se quejaba, pero la voluntad no. Sud solo descansaba cuando era realmente necesario, calentaba sus manos por un momento y volvía a inclinarse para seguir trabajando. En su cabeza, la imagen de la casa terminada nunca se desvanecía. Veía el fuego encendido en el interior, las paredes sólidas bloqueando el viento y la sensación de seguridad llenando cada rincón. Esa imagen era la que lo empujaba a seguir adelante cuando las fuerzas estaban a punto de agotarse. Huyen lo observaba con una mezcla de preocupación y gratitud. Le llevaba agua caliente y a veces una comida sencilla y con suavidad le sugería que descansara. Sud solo sonreía y la tranquilizaba diciendo que estaba bien. No quería que ella sintiera que él cargaba con algo demasiado pesado. Era su decisión, algo que hacía de corazón. Maya, con su curiosidad inocente, solía seguirlo por el pequeño sitio de construcción. Preguntaba por las piedras, las herramientas y las paredes que iban levantándose poco a poco del suelo. Una tarde, cuando el viento soplaba con más fuerza de lo habitual, Maya levantó la vista con los ojos bien abiertos y preguntó: ¿Nuestra casa nueva será calentita en invierno? Sud se detuvo, se limpió de la frente el sudor mezclado con la humedad del aire. La miró y respondió con calma y seguridad: Sí, será muy calentita, ya no tendrás frío. Esa pregunta se quedó con él durante mucho tiempo. Resonaba en las largas horas de trabajo, recordándole que cada piedra tenía un significado. Las paredes no solo soportaban peso físico, sino también la responsabilidad de proteger a las personas que amaba. Y aun cuando el cansancio llegaba al límite, Sud encontraba fuerza en los pequeños momentos. La risa de Maya sonando entre el viento frío, la presencia silenciosa de Huyen observando desde lejos, y la silueta de la casa creciendo día tras día. Piedra a piedra, la construcción se alzaba firme, plantándose frente al invierno, como si ya conociera su misión. Cuando las paredes principales quedaron terminadas, aquel lugar ya no parecía una obra en construcción, sino una promesa que empezaba a hacerse realidad. Una tarde ya avanzada dio unos pasos atrás para contemplar su trabajo. La luz que se apagaba proyectaba sombras largas e inclinadas sobre las paredes de piedra áspera. El cansancio se notaba claramente en su rostro, en los ojos hundidos y los hombros cargados, pero aún así, una sensación suave de calma se extendía por su interior. Entendía que lo más duro no había sido solo trabajar hasta el agotamiento, sino el compromiso silencioso que llevaba consigo cada día. Y había elegido sin dudar llegar hasta el final de ese camino. El día en que la casa de piedra quedó terminada, fue también cuando el invierno llamó oficialmente a la puerta.
El aire era frío y limpio con ese hielo inconfundible que se siente en los huesos. El cielo estaba cubierto de nubes pálidas y la escarcha se aferraba al suelo. El viento helado recorría el valle poniendo a prueba todo a su paso, como si quisiera comprobar que era lo bastante fuerte para mantenerse en pie. D se quedó quieto frente a la casa ya terminada. Apoyó sus manos ásperas sobre las sólidas paredes de piedra levantadas con fuerza voluntad y muchos días sin descanso. Por un breve instante se permitió respirar hondo y dejar que el agotamiento y el alivio lo invadieran al mismo tiempo. La casa estaba allí firme e imperturbable como si ya estuviera lista para enfrentar el duro invierno que venía. Invitó a Huyen y a Maya a entrar. Cuando la puerta de madera se cerró tras ellas, la diferencia se sintió de inmediato. El viento frío quedó afuera reemplazado por una calma protegida. El calor del pequeño fuego en la chimenea se conservaba gracias a las gruesas paredes de piedra, haciendo que el ambiente fuera suave y acogedor. Las llamas proyectaban sombras delicadas sobre los muros, transformando el espacio rústico en un verdadero hogar. Huyen se detuvo en el umbral. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras tocaba la pared, como para asegurarse de que todo era real. En ese momento comprendió la profundidad de todo lo que D había puesto allí. No solo trabajo físico, sino paciencia, cuidado y sacrificio silenciosamente integrados en cada detalle. La emoción la sobrepasó. Con la voz temblorosa, Huyen se volvió hacia D intentando encontrar palabras que expresaran su gratitud. Aquello no era solo una casa, era seguridad, apoyo, esperanza. Todo reunido en un regalo incalculable. D escuchó en silencio. Su rostro estaba tranquilo, sereno. No buscaba elogios ni reconocimiento. Ver a Huyen y a Maya a salvo y abrigadas era más que suficiente. Maya, percibiendo el cambio en el ánimo de su madre, empezó a correr feliz por la habitación. Se rió al darse cuenta de lo cálido que era el lugar y de repente abrazó con fuerza a D. Ese pequeño abrazo breve pero sincero llevaba consigo una alegría y una confianza absolutas, un gesto simple que tocó su corazón más que cualquier palabra. Cuando cayó la noche, el viento afuera se volvió más fuerte, sacudiendo las ramas y trayendo el sonido de la tormenta que se acercaba. Pero dentro de la casa de piedra solo había paz. Las paredes se mantenían firmes, absorbiendo el frío implacable, mientras el fuego seguía ardiendo en silencio. Huyen preparó una comida sencilla y se sentaron juntos bajo la luz cálida, compartiendo sonrisas tranquilas y una comprensión que no necesitaba palabras. Por primera vez en mucho tiempo, Huyen sintió una verdadera seguridad llenar su corazón. La preocupación por el invierno que venía empezó a desvanecerse. Esa noche Maya durmió profundamente sin temblar de frío. D salió un momento al exterior y miró la casa. Una luz tenue escapaba por la ventana pequeña pero firme en medio de la noche invernal. Y entonces lo supo: la casa de piedra no era solo un refugio. Era la prueba de que el amor, cuando se construye con paciencia, constancia y fuerza, puede resistir incluso los inviernos más fríos. La primera noche en la casa nueva transcurrió con una tranquilidad extraña. Afuera, el viento silbaba en largas ráfagas como el lamento del invierno que acababa de llegar al valle. Las ramas viejas chocaban entre sí con un sonido seco y los techos de madera de las casas lejanas crujían bajo la presión del aire helado. Pero dentro de la casa de piedra todo se mantenía firme. La chimenea ardía de manera constante y la luz suave del fuego iluminaba cada rincón de las paredes, como si confirmara que el calor podía resistir al frío más duro.
D se apoyó contra la pared de piedra, escuchando la respiración tranquila de Maya profundamente dormida. La niña estaba acurrucada bajo las mantas, el rostro relajado sin aquella expresión encogida que solía tener en las noches frías del pasado. Esa imagen le apretó el pecho no por preocupación, sino por un alivio tan profundo que casi dolía. Se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no veía a Maya dormir así de tranquila. Huyen estaba sentada cerca de la chimenea removiendo suavemente la olla con el agua que había quedado después de la cena. No decía nada. De vez en cuando miraba a D con una expresión que mezclaba calidez y cautela, como si aún no terminara de creer que realmente habían cruzado la frágil línea entre la inseguridad y la protección. D entendía ese sentimiento. Él mismo escuchaba con atención cada pequeño sonido de la casa, como esperando alguna señal de debilidad. Pero no había nada. Las paredes de piedra permanecían silenciosas y firmes. Cerca del amanecer llegó la primera tormenta del invierno. El viento rugió con más fuerza trayendo lluvia helada que poco a poco se convirtió en nieve. Grandes copos blancos golpeaban las ventanas y cubrían el suelo en solo unas horas. D se despertó con el sonido del viento golpeando las paredes, un ruido grave y sordo como una prueba directa. Se incorporó de inmediato con el corazón acelerado por reflejo de alguien acostumbrado a enfrentar cosas que pueden derrumbarse en cualquier momento. Se puso el abrigo y salió al porche. El frío lo atacó al instante como un golpe directo en el pecho. La nieve caía espesa y el viento inclinado hacía difícil incluso mantenerse en pie. D extendió la mano y tocó la pared de piedra. Estaba fría, sólida, inmóvil. No había vibraciones, no había grietas. En ese instante una confianza silenciosa pero poderosa nació dentro de él. Cuando regresó al interior, Huyen ya estaba despierta. Lo miró con preocupación. «¿Afuera? ¿Está todo bien?», preguntó en voz baja para no despertar a Maya. D asintió. «Sí, la casa aguanta». Solo esas dos palabras, y Huyen sintió como un peso enorme se le quitaba de encima. Se sentó apretando las manos y por primera vez desde que llegó el invierno, se permitió soltar el aire lentamente. La tormenta duró todo el día. La nieve cubrió los caminos y el viento no dejó de gemir en el valle. Algunos vecinos de las casas antiguas tuvieron que refugiarse en otros lugares cuando el agua fría empezó a filtrarse por sus techos. D los ayudó a reforzar lo que pudo, aunque en el fondo no dejaba de preocuparse. El invierno apenas comenzaba y las pruebas no terminarían ahí. En los días siguientes, la nieve cayó con más intensidad. La comida empezó a escasear y el movimiento quedó casi paralizado. D compartió parte de sus provisiones con algunas familias cercanas. Huyen se inquietó, pero él la tranquilizó diciéndole que todavía tenían suficiente para los días que vendrían. Para D la seguridad no se limitaba a las 4 paredes de piedra. También era una responsabilidad hacia quienes enfrentaban el invierno junto a ellos. Una noche, cuando el viento cambió de dirección y sopló con una fuerza inusual, se oyó un estruendo desde la ladera. D se levantó de inmediato. Era el sonido de un árbol cayendo. Se puso el abrigo y salió corriendo bajo la nieve siguiendo el ruido. A la luz débil de la luna, vio un tronco enorme atravesado en el sendero que llevaba al valle no muy lejos de la casa. Si el árbol hubiera caído un poco más hacia un lado, las consecuencias habrían sido muy distintas. D se quedó quieto unos segundos con la nieve cubriéndole los hombros. Por primera vez sintió con claridad lo frágil que es la línea entre la seguridad y el desastre. La casa de piedra había resistido, pero el mundo alrededor seguía lleno de lo imprevisible. A la mañana siguiente, junto con varios hombres de la zona, despejó el camino y cortó el tronco bajo un frío que entumecía. Cada golpe de hacha resonaba pesado mezclándose con el viento. El cuerpo de D estaba agotado, pero en su mente aparecía una y otra vez la imagen de Maya,
sentada junto a la chimenea con las mejillas sonrojadas por el calor. Esa imagen le daba fuerzas igual que lo había hecho durante los días de construcción. Cuando el camino quedó despejado, el sol ya estaba alto. Devolvió a casa con las manos temblando de frío y cansancio. Huyen se acercó de inmediato, lo llevó hasta la chimenea. No dijo nada. Simplemente le colocó una manta sobre los hombros y le ofreció un cuenco de agua caliente. En ese momento, Dee entendió que la casa de piedra no solo los protegía del invierno, sino que había creado un espacio donde el cuidado fluía de manera natural, sin necesidad de explicaciones. Maya se sentó frente a él, observándolo con atención. «Nuestra casa es muy fuerte, ¿verdad?», preguntó con orgullo. Dee sonrió y asintió. «Sí, pero no solo por las piedras». Maya inclinó la cabeza sin comprender del todo. Huyen sí lo entendió. Miró a Dee con una expresión que iba más allá de la gratitud, una confianza profunda y firme. Las semanas siguientes pasaron con el ritmo lento del invierno. Afuera la nieve seguía cayendo y el viento no cesaba, pero dentro de la casa de piedra, el calor y las pequeñas risas se volvieron parte de la rutina. Dee arregló algunos detalles, reforzó las ventanas y ordenó la leña seca. Cada gesto estaba lleno de cuidado, como si protegiera a un ser vivo. Una noche tranquila, cuando el viento se calmó y el cielo se despejó, Dee se quedó de pie junto a la ventana. La luz de la luna brillaba sobre la nieve espesa, reflejando un resplandor frío pero extrañamente hermoso. Detrás de él, Huyen y Maya dormían en paz. Dee apoyó la mano en la pared de piedra, sintiendo su solidez conocida. Sabía que el invierno aún sería largo y que la vida seguiría trayendo nuevos desafíos. Pero en ese momento tuvo la certeza de haber hecho lo más importante: crear un lugar donde el amor pudiera mantenerse firme, incluso cuando el mundo exterior fuera frío y despiadado. La casa de piedra permanecía allí en silencio, en medio del valle cubierto de nieve, como una afirmación que no necesitaba palabras, que hay cosas que cuando se construyen con paciencia, sacrificio y amor, no se derrumban fácilmente. Y en el invierno más frío, eso era suficiente para iluminar toda una vida. El invierno entró en sus días más duros cuando la nieve caía tan espesa que el cielo y la tierra parecían fundirse en uno solo. Aquella noche, el viento se levantó de repente, más violento que cualquier tormenta anterior. Ráfagas giratorias arrastraban la nieve y la golpeaban contra las paredes de piedra, produciendo un sonido pesado, como si pusieran a prueba el límite final de todo lo que existía en el valle. Dee se despertó en medio de la noche cuando la casa vibró levemente. No fue un temblor aterrador, sino un movimiento profundo y firme, como el de un árbol viejo que se mantiene en pie durante la tormenta. Se incorporó de inmediato. En la penumbra escuchó cada ráfaga de viento, cada golpe de nieve y ramas afuera. Maya seguía dormida, respirando con calma. Huyen se movió suavemente con preocupación en los ojos al darse cuenta de que Dee estaba despierto. «No pasa nada», susurró Dee, aunque él mismo sentía con claridad la fuerza del temporal que los rodeaba. Un estruendo fuerte se oyó a lo lejos, quizá el techo de alguna casa del valle, que no había resistido el viento. Huyen se estremeció. Dee se puso el abrigo y salió al exterior en plena noche blanca. El frío lo golpeó de inmediato, implacable. Se quedó frente a la casa de piedra, viéndola resistir en medio del vendaval, y por primera vez en su vida sintió como una silenciosa pero intensa sensación de orgullo le llenaba el pecho. Volvió a entrar y cerró bien la puerta. El fuego de la chimenea seguía ardiendo con constancia. La luz anaranjada y cálida alejaba la oscuridad y el aullido del viento de afuera. Dee se sentó junto a Huyen y tomó su mano. No hicieron falta palabras, ambos entendían que ese momento, estar juntos, a salvo, en medio de la tormenta, era la razón de todos los sacrificios. Cerca del amanecer, el viento empezó a perder fuerza. La nieve seguía cayendo, pero más suave, más lenta.
como si el invierno hubiera descargado su última rabia. Cuando la primera luz del día se filtró por la ventana, Dee abrió la puerta y salió. Todo el valle estaba cubierto de blanco. Muchas casas alrededor habían sufrido daños, pero su casa de piedra seguía allí silenciosa, firme e intacta. Maya salió detrás de él bien abrigada. «¿Nuestra casa ganó, verdad?», preguntó con voz inocente llena de confianza. Dee se agachó y sonrió. «Sí, y no solo la casa». Huyen estaba detrás observando a las dos personas más importantes de su vida en medio del duro paisaje invernal. Dentro de ella algo había cambiado de verdad. El miedo que había echado raíces durante tantos años finalmente se disipó, dejando espacio a la confianza, la certeza de que podían superar cualquier cosa siempre que permanecieran juntos. La casa de piedra no solo los ayudó a sobrevivir al invierno, les enseñó que el amor no siempre es ruidoso ni llamativo. A veces el amor son paredes gruesas que detienen el viento frío, un fuego que se mantiene encendido durante la noche larga, una presencia silenciosa pero firme cuando el mundo exterior se vuelve hostil. Y cuando el invierno empezó a retirarse poco a poco, la casa de piedra seguía allí como una prueba de que aquello que se construye con paciencia, sacrificio y sinceridad siempre logra mantenerse en pie. Si sentiste el calor de esta historia, si crees que el amor y la determinación pueden ayudar a las personas a superar los inviernos más fríos de la vida, dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo es la motivación que nos impulsa a seguir compartiendo historias que llegan al corazón. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo camino.